Buenas tardes. Un montón de gente. Gracias por tomarse el tiempo de llegarse hasta acá a escuchar lo que tenemos para decir sobre la jornada de invernada. Yo les voy a presentar lo que dice ahí. Cuando estábamos armando la jornada, busqué un título lo más amplio posible y también habíamos recibido demandas que eran bastante amplias. Bueno, queremos escuchar de manejo de pasturas. Eso es un libro entero. Y le puse nuevas opciones forrajeras porque, como ustedes saben, parte del programa de pasturas tiene programa de mejoramiento genético y quería mostrar algunas cosas de ellas también. El responsable de esta presentación es todo el equipo de pastura. Acá faltan algunos y tenemos algunos extras como Daniel Formoso, pero solamente para contarles que lo que voy a presentar es resultados de gente que está ahí, gente que no está ahí, que sigue trabajando, Mónica Rebufo, que no estaba en esa sesión, Jerónimo Cardoso, y gente que ya no está más en línea, como Jaime García u otras personas. Es el trabajo de toda esta gente. Esto es lo que le voy a contar en los 40 minutos, 30 minutos, si puedo meterlo ahí. Y parece complicado. Los que estaban dudando si se dormían o no, ahora ya decidieron irse a dormir. Pero hay tres puntos que a mí me gustaría, o que voy a intentar que queden claros. Uno es la necesidad de pensar en sistemas de producción de forraje, más o menos estable, pero que nosotros en nuestros predios tenemos sistemas de producción de forraje, y esos sistemas pueden ser diseñados teniendo en cuenta uno, dos o más objetivos que cada uno de ustedes se pueda plantear. Y una cosa ineludible a la hora de plantear el sistema de producción de forraje es qué curva de demanda de forraje queremos abastecer con ese sistema, ¿no? Entonces, capaz que tenemos que empezar por ahí. Antes de empezar a pensar, pienso trébol rojo, ¿cuál es mi curva de demanda? Va a ser una de las cosas que primero tenemos que pensar. Vamos a hablar un poco de qué recursos forrajeros hay. Yo creo que la mayor parte de ustedes es historia que ustedes seguro que conocen, pero una refrescada de eso. Un concepto que a mí me gustaría pasarles y que es cómo podemos extender la primavera. La primavera es cuando se produce la mayor cantidad de pasto, de mayor calidad, es la parte más barata, pero no dura mucho. Bueno, ¿cómo podemos hacer para extenderla usando diferentes alternativas en nuestro sistema de producción de forraje? Baches de oferta de forraje va a haber siempre. Va a haber baches que ocurren todos los años, baches que ocurren cada 15 días, baches que ocurren una vez cada 2 años, pero siempre, por más perfecto que sea nuestro sistema de producción de forraje, vamos a tener desbalances todo el tiempo, y es algo que tenemos que tener siempre en cuenta y diseñar nuestro sistema para soportar eso. Y puse ahí reservas forrajeras. Es un tema que está dentro del resto, pero lo quería resaltar porque Uruguay es un lugar muy complicado para producir forraje de manera estable y de poder saber cuánto forraje va a tener uno disponible más o menos para tal fecha. Tiene mucha variabilidad climática, arriba de mucha variabilidad de suelo. Lo voy a terminar rompiendo. O sea, llueve un montón, llueve 1100, 1500 milímetros, pero no llueve 5 milímetros por día, ¿sí? Vienen tormentas más. Y el balde es chiquitito, ¿no? El suelo que tenemos no es el mejor para acumular agua ni para que se infiltre rápido. Entonces, por más que llueva mucho, es una zona que continuamente está atravesando periodos de estrés hídrico, periodos de saturación, después de estrés hídrico, bastante rápido, mucho más rápido que en cualquier otro lugar. Y cruzado con eso, tenemos una enorme diversidad de germoplasma. Si ustedes comparamos Uruguay con lo que ocurre más al norte, Brasil, ¿no? Ahí son 120 millones de hectáreas de braquiaria, 3 cultivares, una sola especie. Y para el oeste tenés Argentina, ¿sí? Es alfalfa con algo más, pero básicamente alfalfa. Y te cruzás para Uruguay y tenés de lo que busques, tenés pasturas cortas con trébol rojo, con raigras, con cebadilla, un poco de achicoria, a veces sí, a veces no, trébol blanco, con festuca, con dactilis, con alfalfa. Muy complejo por lo heterogéneo que es. Como les decía, vamos a empezar con la parte de la demanda, ¿no?
El punto de este gráfico es solamente recordarles que por más que tengamos juegos en cuanto a cómo hacer variar la demanda de forraje estacional, en el caso de invernadas con compras y ventas o el momento de destete, o si son sistemas lecheros, el momento de los partos, la variabilidad estacional de la curva de demandas siempre es mucho menor que la variabilidad estacional que ustedes tienen en la tasa de producción de forraje de cualquier recurso que ustedes lo quieran pensar. De manera que estas situaciones van a tener excesos y déficit siempre. Y si vamos a ser un poco más realistas, capaz que esto es más común, ¿no? Tenemos desde mitad de la primavera hasta marzo, digamos, o fin de marzo, mucha variabilidad en cómo es esto. Y si vamos a ser bien honestos, eso es todo un serruchito, ¿sí? Que va variando todo el tiempo así. La demanda no, la demanda es mucho más planificable. Entonces, cuando uno piensa, bueno, ¿cómo voy a diseñar mi sistema de producción de forraje? Lo primero que tiene que mirar es qué curva de demanda tiene y cuánto puede moverla, cuánto puede hacerla más parecido a esto. En cuanto a los recursos forrajeros, como les contaba recién, hay un montón, pero yo los separo en tres, dependiendo de cuánto dura ese recurso. Si dura, bueno, un verdeo, ¿no? 6-8 meses. Si dura un verano, que son esas pasturas con cebadilla, trébol rojo, achicoria, le decimos de 2 años, pero en realidad es un verano. Y cualquier cosa que dure 2 o más veranos, ¿sí? Y ahí hay 2, 3, 4, pero son cosas que tienen alfalfa, festuca, dactilis. Esa es la separación más importante que yo hago. Y en cuanto a productividad, quizás siempre vamos a ver la productividad anual, cuántos kilos de materia seca. Quizás tendríamos que mirar mucho más qué productividad estacional, ¿no? Cómo se distribuye el forraje en año, porque eso nos va a simplificar mucho más la vida que tener, no sé, 500 kilos más de materia seca por año. Es más importante tenerlos mejor distribuidos. En general uno piensa que las pasturas más cortas tienen un poco más de productividad y cuando mira datos es realmente así. Intrínsecamente no debería haber demasiada razón para que haya más productividad de una pastura corta que una pastura larga, excepto en la fase de implantación, porque la velocidad de implantación de las especies, como rairazo o cebadilla, es más rápida, pero después son muy parecidas. Y de hecho es así, cuando comparamos segundas primaveras, dan muy parecidas. Persistencia es lo que nos define por qué nos gustaría estar aquí, ¿no? Todas las ventajas que tenemos en pasturas que son persistentes, diluir el costo fijo de la implantación, tener un buen sistema radical, son pasturas más estables, más resilientes. Bueno, todo eso no anda si no logramos que persistan, ¿no? Y son 3 o 4 especies las que tenemos que pensar persistencia. Alfalfa es una, Festuca dactilis es otro modelo, y después tenemos cosas como trébol blanco o lotus. De los que yo le puedo contar, creo que la que mejor entendemos son las gramíneas, como, bueno, raíras perennes, festucas y dactilis. ¿Qué es lo que controla la persistencia de esas? Estamos generando datos que nos dicen que es la temperatura de verano. Lo que mata a estas especies es el calor que hace en verano en el suelo donde está el punto de crecimiento de estas especies, ¿no? Me olvidé de pasarles la propaganda. Este es nuestro catálogo de forrajeras y es un muy lindo catálogo que armaron en 2010, que se actualizó en 2011. Walter Ayala, por ejemplo, estuvo muy involucrado ahí, que está en 33 ahora, Mónica Rebufo, bueno, un equipo muy grande armó un catálogo muy lindo. Ustedes tienen muchísimos cultivares con una linda descripción. Yo quería mostrarles uno, lo estamos poniendo online y lo vamos a ir usando como el lugar donde vamos actualizándolo. Así que Peter nos va a mostrar cómo usar. Ustedes entran ahí, forrajerasguinea.com. Esta es, por ejemplo, la cartilla del Lotus uliginosus etanin. 306 era el número que tenía durante el periodo de mejoramiento. Y este es el tipo de información que ustedes pueden encontrar. Y si van bajando van a ver una pestañita que dice leer más. Pueden hacer clic ahí y se encuentran, bueno, con un poco más de información. La idea es que ese lugar sea un repositorio de cosas así, de una carilla, muy simples, con cosas rápidas de manejo y con links a
bueno, cosas más escritas, más extendido, con videos, pero en ese lugar ustedes van a ir encontrando cada vez más cosas, lo vamos a ir actualizando, sumando la información. Bien, volvemos. Les contaba de la temperatura. Estos resultados, bueno, de un trabajo que publicamos hace un tiempo, este año lo publicamos, pero es una recopilación de muchos datos, ¿no? En este caso es festuca, pero es lo mismo casi para dactilis o raigras. Cualquier gramínea templada sigue la curva. Como ustedes ven, el potencial de crecimiento que tiene versus temperatura, el pico lo tienen ahí entre 22, 23, 25, dejan de crecer alrededor de 2, 3 grados y se mueren a 35 grados, ¿no? Esta es la temperatura del suelo a 2 centímetros, o sea, 2 centímetros abajo del suelo es donde están todos los puntos de crecimiento de las gramíneas, ¿no? Uno ve afuera las hojas ya maduras, pero la parte donde está creciendo es ahí, está enterradito. Y esto es en Tacuarembó, o sea, en Glencoe, en la estación experimental, un lugar más caluroso que aquí en Estanzuela, un promedio de diciembre, enero y febrero, temperaturas desde las 12 de la noche hasta la mañana, la tarde, de festucas que las cortamos a 10 centímetros o que la cortamos a 3 centímetros. Entonces fíjense el efecto enorme que tiene, el grado de cobertura vegetal que ustedes tienen sobre el suelo, sobre la temperatura que está soportando esa planta. A 35, festuca se muere, raigras se muere, dactilis también. Entonces, estas plantas pasaban 3, 4 horas, ¿sí?, todos los días en promedio, cerca de 35. Y cuando van a ver hora por hora, este gráfico no me quedó tan lindo, pero este es el registro horario de lo mismo, ¿no? Lo blanco es a donde llegaba la temperatura del que estaba cortado a 10 centímetros. Y los picos azules es donde llegaba la de 3 centímetros. ¿Sí? Hay un montón de 40. La sobrevivencia de la festuca cortada a 3 fue 0. No, fue 0 no, 2%. O sea, 2% de los macollos que estaban vivos el 1 de diciembre quedaron vivos el 30 de febrero. Y la de los de 10 centímetros, 100%, bueno, 95%. Entonces, realmente es un lugar caluroso para cualquier templada. Y ustedes lo ven cuando se fijan la composición del campo natural de Uruguay. Son mayoritariamente especies tropicales, C4, ¿no? Paspalum, Botiocloa. Estamos al límite de distribución de las templadas. Estamos poniendo las templadas al último pedacito donde pueden sobrevivir. Entonces, persistencia, pasturas con base festuca o gramíneas, tienen que cuidarlas en diciembre, enero y febrero. ¿Sí? Y cuidarlas quiere decir no dejar suelo desnudo. El otro día alguien me decía, Nacho, nunca sé pronunciar el apellido, bueno, me decía, si yo pastoreo una festuca a principios de diciembre, la dejo a 3, 4 centímetros en un tambo y no hay humedad en el suelo para que recomponga 2 o 3 hojitas que cubran, la saludo, digamos, porque sé que no la voy a ver más. Y tal cual, sí, tal cual. Con alfalfa y con lotus, para ser bien honesto, no sabemos exactamente los problemas de persistencia en Uruguay. Es un clima húmedo, es un clima caluroso, vemos que hay muchas enfermedades de corona, pero eso nunca sabés si es la causa y que después se muere, o es que la planta se debilitó por otra razón y bueno, después las enfermedades vienen a terminar, ¿no? Pero tienen problemas de persistencia. Y todo el tema de reservas radicales es algo que vamos a estar estudiando en los próximos años para ver si podemos entender mejor si manejos del pastoreo nos permiten alargarle la vida a pasturas base festuca. Y para lotus, para trébol blanco, ya hubo algunos trabajos muy lindos aquí en Estanzuela de Arana y Jaime García y otra persona, donde muestran que es realmente el agua. Trébol blanco se muere cuando hay sequía. Se mueren los estolones, se muere todo. Mientras uno tenga una red de estolones, bueno, después puede sobrevivir. Si también se muere por calor, la verdad que no lo sabemos, pero sequía realmente es un efecto importante para trébol blanco.
Las dos cosas están generalmente combinadas, ¿no? Estrés térmico generalmente viene en periodos secos. Pero es difícil ver, creemos que estamos estudiando, pero creemos que en festuca es realmente el calor, porque, por ejemplo, es difícil mejorarle la sobrevivencia a festuca con riego. Lo pasa un poco mejor, pero si está cortada bajito se muere igual. Y por otro lado, semilleros de festuca, ¿no? Donde uno deja toda esa masa de forraje, nunca tienen problema de persistencia, tienen 3, 4 años, ¿sí? Y el año pasado hubo una sequía que fue de febrero hasta agosto. Nosotros no perdimos ninguna festuca, ¿sí? Y la manejábamos común y silvestre. No hacía mucho calor, no había... Bien. ¿Común y silvestre, perdón? Común y silvestre con corte, o sea, no es que las cuidamos especialmente, seguimos cortándola como veníamos cortándola o pastoreándola como la veníamos pastoreando. Produjeron menos, ¿no? Y se bajó la carga, pero no es que le hicimos un corte más alto o algo especial para cuidarla. Al final, mi impresión es que el balance de cuando pensamos, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Una larga o una corta? Si rinden lo mismo. Es creo que algo que todos más o menos tenemos claro. Las cortas tenés que sembrarlas, bueno, cada 2 años, ¿sí? Tiene un costo. La implantación es un costo menor, pero no es la mitad, es más, capaz de 70-80% del costo de una pastura larga. La ventaja que tienen es que requieren menos manejo, porque por más que la rompamos, bueno, la vamos a sembrar de nuevo. Perdemos la leguminosa, es menos problema. La pastura larga tenemos que cuidarle la persistencia, cuidar que no se nos pierda la leguminosa, ¿sí? Así como Uruguay es un lugar heterogéneo y caluroso, es también un lugar súper limitado por nitrógeno, a pesar de los altos niveles de materia orgánica en el suelo, ¿no? Y ustedes lo deben haber visto en sus campos. Vos perdés la leguminosa, sea trébol blanco o lotus, al año siguiente la festuca que te quedó no es lo mismo y al otro año ya está muy malo, ¿no? Dejó de entrar nitrógeno al sistema. Si vos le ponés un montón de urea, la mantenés viva. Entonces, ese problema, cuando tenés trébol rojo con cebadilla, es mucho menor. Vos sabés que en segundo verano no va a estar más, hagas lo que hagas. Bien. Pero bueno, son más caras y son más simples de manejar. Eso es en cuanto al balance gramínea, leguminosa. Lo mismo para alfalfa. Cada vez que uno tiene una mezcla leguminosa-gramínea que la quiere manejar por mucho tiempo, nunca le podés pegar con el manejo adecuado para las dos, pues es imposible que tengan los mismos requerimientos. Entonces, cuando es alfalfa, generalmente uno la maneja en base a alfalfa, pero si tenés festuca, la festuca arranca antes y a veces te encaña, entonces querés bajar eso, entonces afectás manejar el balance es mucho más difícil. Este lo voy a pasar para lo que es intervalo óptimo de floración, lo voy a dejar para más adelante. Y acá quería hacer un puntito, lo que es el control de la calidad. También para mostrarles un producto que esperamos que ustedes puedan estar usando el año que viene. El control de la calidad es mucho del control de floración. Y ahí hay otra diferencia entre las pasturas cortas y largas. Si las pasturas cortas tenés raigraz o incluso cebadilla y trébol rojo y la pastura larga es festuca, cuando se te pasa en primavera es mucho más fácil bajar las especies que están en la pastura corta sin resignar tanta productividad. Es mucho más fácil comerse cañitas de raigraz que comerse cañitas de festuca, ¿no? Y bueno, eso suma la dificultad de manejo de las pasturas largas. Quería mostrarles algo que estamos haciendo, que no está listo todavía. Ponelo, Peter. Que es algo que a mí me entusiasma mucho y que nos pidieron que lo hagamos y lo estamos haciendo. Nos está llevando más tiempo de lo que pensamos. Este es un resumen de 4 parámetros de calidad: proteína cruda, FDA, fibra detergente ácida, fibra detergente neutra y digestibilidad de la materia orgánica, para muchos recursos forrajeros, para todas las muestras que entraron al laboratorio de nutrición animal de INIA Estanzuela desde que se inició hasta antes de ayer. Y la idea es que ustedes puedan ver este tipo de información. Cada puntito es una muestra. El promedio no es un promedio, es la mediana, o sea, donde está el 50% de los datos. Esto es donde está el 75% y estos son los extremos, ¿no? Y esto es muestras que entraron de pasto, o sea, muestras de pasto que iba a ser pastoreado. Esto es heno, esto es enilaje y esto es silaje, y acá están viendo una pastura de alfalfa. Y la idea es que ustedes puedan elegir, por ejemplo, pasamos a una de base festuca,
como una especie de guía de nutrición que se renueva, o mejor dicho, que hay un update, una actualización continua a medida que entran muestras. Y yo creo que cuando lo tengamos funcionando bien, está funcionando bien, pero hay muchas cosas raras acá que tenemos que limpiar, sumar a otros laboratorios. Porque el valor de esto es cuando uno tiene 1000 muestras, ¿no? El valor de la mediana es el valor más probable que ustedes pueden lograr de calidad en alfalfa bajo pastoreo, o pueden empezar a ver cosas que a nosotros nos interesa mucho, es cuánto perdés de proteína cuando pasás a silaje o cuando pasás a heno, ¿sí? Cosas así. Cuando tenés muchos datos, esos cambios son significativos porque te muestran tendencias de largo plazo. Y la otra pestaña, Peter, es algo que también está interesante. Lo vamos a ver solo para las bases alfalfa y base alfalfa, que tenemos un montón de datos. Es no solamente ver el promedio que da, sino cómo está dando el promedio mes a mes. Vamos a sacar si el hilaje, heno, que quede solo pastoreo. Ahí está. Entonces ven, hay mucha más dispersión porque hay mucho menos datos. Tenemos que terminar de poner más datos. Pero la idea es que ustedes tengan una evolución y estas caídas de calidad cuando pasás de agosto, septiembre a noviembre, que sean razonables. Yo quería usar esto para mostrarle un poco esto, para que jueguen el año que viene con esto y para que vean la dispersión que hay en cualquier parámetro de calidad que ustedes vean. Toda esta dispersión es todo manejo. O sea, hay efectos, nosotros tenemos líneas de festuca que les queremos mejorar la calidad. O efectos estacionales existen, ¿sí? Pero fíjense la variabilidad que hay dentro de las muestras, dentro de cada mes incluso, ¿no? Qué sé yo, de 15 a 20 y pico % de proteína. Eso es todo manejo. Hay mucho lugar para tener forraje consumido de buena calidad solamente a través de manejo. En el gráfico anterior se veía lo mismo, y cualquiera que ustedes elijan, los verdeos de invierno, la dispersión es más o menos parecida. Bueno, volvemos a la charla. Extender la primavera. Lo que les quiero decir con extender la primavera es esto. Esta curva que nosotros teníamos de pico de primavera es lo que hace cualquier gramínea, ¿no? Y está alrededor de la fecha de floración. Ahí es donde la planta está creciendo a su potencial, ¿no? Y una cosa que pueden ustedes usar de la variabilidad, de la variedad de germoplasma que tienen disponible, es las fechas de floración, ¿sí? Para generar muchas de esas curvitas concatenadas. Entonces, esto que les concentraba, no sé, 50% de la productividad en 3 meses, los tiran, qué sé yo, a 4 y medio si son muy buenos, ¿sí? Y es enorme. Ustedes tienen festucas que florecen el 1 de septiembre, Inia aurora, el 1 de octubre, Inia fortuna, ahí florece el primer dactilis, 1 de noviembre el dactilis más tardío, y en Raigras tienen lo que quieran. Raigras anual tienen desde 284, ¿no? 20 y pico de septiembre, hasta Raigras que se van allá, en el caso de los de Inia Titán o Inia Scorpio, que están a principios de noviembre, ¿sí? Entonces no les cuesta nada elegir al menos 2 cultivares, uno temprano y uno tardío, y engancharlos así. En el caso de verdeos, además de tener dentro de Raigras, por ejemplo, esa variedad, pueden jugar con avena Raigras, ¿sí? Avena Raigras, primero la avena, después el Raigras, y si son más finitos quizás pueden decir, bueno, cebada primero, cebada es el más rápido, después me quedo casi sin rebrote, después avena, después Raigras. En ningún caso van a borrar esto, no es que con eso solo le va a quedar planchado, pero lo van a minimizar mucho el problema. Tanto van a achicar los déficits como se van a tener más fácil la vida en primavera para que el pasto no los pase por arriba, si tienen esa escalerita de floraciones. Y el segundo punto que ustedes pueden usar para extender la primavera es fertilizar con nitrógeno. La deficiencia de nitrógeno que ustedes, estoy seguro que lo ven en sus predios, ¿no? En agosto y septiembre
es súper generalizada. Vos ves tus verdeos o tus pasturas pálidas, amarillentas, y podés contar los parches de orina, como los manchones verdes. Bueno, eso es solamente nitrógeno, ¿sí? Y en esa época, ¿sí?, que es acá, esta es la temperatura mínima y esta es la temperatura máxima para esta anzuela. La sombra sombreadito es 4 de cada 5 años caen ahí adentro, ¿no? Y la liñita es 2016. Entonces tenés variaciones, pero más o menos están ahí adentro. A partir de mitad de julio, el 1 de agosto diría yo, el 20 de julio, todas las gramíneas deciden que llegó la primavera, ¿sí? Y cambian realmente su fisiología y se preparan para la primavera, aumenta el potencial de crecimiento muchísimo, y tenés temperaturas que están entre, qué sé yo, 18 de máxima, 8 de mínima. Ya te estás moviendo acá. No están quietas, el invierno es un invierno muy templado, ¿sí? Para todas estas especies no es una limitante la temperatura. No crecen porque no tienen nutrientes, generalmente nitrógeno. Generalmente no, siempre nitrógeno es. Entonces, fertilizaciones con nitrógeno aquí van a ser siempre muy eficientes y les van a entregar forraje. Más de uno me dijo, yo no quiero tener forraje en septiembre, sé que viene la primavera, pueden tener forraje ahí, lo reservan y lo usan en otro momento, pero eso es un momento del año donde es muy fácil producir mucho forraje de alta calidad. Lo podés comer, lo podés reservar, es el forraje más barato que ustedes van a producir con cualquier pasto, excepto alfalfa o los subtropicales. Y acá sí los voy a dormir un poco. ¿Cómo decidir con qué dosis? Hay un montón de ensayos. Formoso, que trabajaba en Estanzuela hasta hace unos años, publicó una serie técnica donde ustedes van a encontrar un montón de datos de respuesta a fertilización, pueden mirarlos. Hay variabilidad, todos los años hay variabilidad. El pedazo del año donde hay menos variabilidad es ahí, agosto, septiembre, porque es difícil tener déficit hídricos que te comprometan la respuesta a nitrógeno y porque siempre hay deficiencia muy marcada y porque todas las especies están preparadas para crecer muchísimo. Ahora, ¿cómo decidir cuánto, no? Y esa tiene que ser una cosa que no hay vuelta que darle, tienen que sentarse y hacer los números, a ver hasta dónde les conviene. Esta es una curva, digamos, de respuesta típica, con valores que son inventados, pero no es muy lejos de lo que ustedes pueden, al menos de lo que vimos el año pasado aquí en Estanzuela para la raigrasa anual en esa época, ¿no? El testigo estaba en cerca de 4.000 y con un montón de nitrógeno lo pudimos llevar para ver hasta dónde llegaba. 8.000, ayudando Rodrigo, eran más de 8.000, eran casi 9.000, pero para tener, ¿no? Y son todas curvas así, primero aumentan mucho y después se van planchando. De manera que los kilos de pasto por kilo de nitrógeno que vas obteniendo son cada vez menores, ¿no? Y este es el valor que vos tenés que mirar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el que te va a dar la dosis a la que obtenés la cantidad de pasto mínima que tenés que obtener para que te pague el nitrógeno. Lo vamos a ver un poquito más. Hay 4 variables que ustedes tienen que tener en cuenta nomás. ¿Cuál es el precio del nitrógeno? O sea, pesos por kilo de nitrógeno que ustedes aplican. Es mejor hacerlo en nitrógeno, no en urea, ¿no? ¿A qué precio están obteniendo carne? Ese no es capaz que el precio de venta, si son invernadores es el precio implícito, creo que se llama, ¿no? Cuando le descontás, bueno, el precio real que van a tener de ganancia por la carne que están produciendo. Y esto capaz que resume cuán buenos son ustedes comercializando cosas, ¿sí? Y esta resume cuán buenos son ustedes manejando pasto, porque las otras dos cosas que te hacen afectar esto es la eficiencia de conversión, o sea, cuántos kilos de carne producís por kilo de pasto que el animal se comió, y la eficiencia de uso, que es cuántos kilos de pasto te comiste por kilo de pasto que produjiste. Todo lo que le da la fertilización, no el 100% va a ir al animal, ¿sí? Una parte de eso se muere. Esto es solamente para que tengan ahí escrito. Y estas dos las podemos combinar en una que le vamos a decir eficiencia aparente de conversión, que resume los dos. Entonces son kilos de materia seca producida que necesitas por kilo de carne producida. Así que tenés estas 3 cosas para ver. ¿Cuánto pagás la urea? ¿A cuánto vendés? ¿Y cuán bueno sos manejando el pasto? Y lo que te va a dar esa cuenta es este número, ¿sí?
cuántos kilos de pasto por kilo de nitrógeno necesitas sacar como mínimo. Si esa cuenta te da que necesitas sacar como mínimo 50, ese año no te conviene, ¿sí? Porque toda tu curva está abajo, vos estás sacando entre 20 y 40. ¿Sí? Y si te da que con 10 kilos ya está, ya pagás, fertilizar todo lo que quieras. Acá jugué con dos precios, que voy a ser bien honesto. Me los dio Juan Clarillet. ¿Cuán representativos son de lo que ustedes más o menos obtienen? Bueno, el concepto es general, después ustedes pueden jugar con el Excel. Y esta es la eficiencia de uso que logran, 50% de lo que se produjo se lo comen, o 2/3, y ahí varía todo. Si estás usando menos de la mitad de lo que creció, la estás agarrando, ¿no? Hay poca carga. Y si estás usando mucho más de 2/3, capaz que estás pasado de carga. Estás siendo muy eficiente en el uso del pasto, lo estás trabajando con pasturas demasiado cortas que no tienen el potencial de crecimiento porque le falta intercepción. Ahí tenés toda la y esta es la eficiencia de conversión, súper eficiente, ¿no? 7 kilos de pasto por kilo de carne hasta 15, súper ineficiente. Y este número es el que veíamos antes. Entonces, con estos valores a mí me daba que si vos obtenés 12 kilos de pasto por kilo de... Si con ese valor estás ok, ¿estás ahí? ¿Sí? La verdad que no importa si sos bueno o malo, si vendiste bien, vendiste mal, te paga todo el nitrógeno. Y a medida que vos tenés que moverte arriba, por la cuenta que te da esa, bueno, o empezás a vender mejor, ¿sí? Te pasás de las líneas sin puntos a las líneas de punto, o empezás a manejar mejor el pasto. Y yo quisiera mostrarles, bueno, yo soy de pasturas, pero tiene mucho más efecto manejar mejor el pasto que comprar y vender, ¿sí? Fíjense la variabilidad. La de, si están vendiendo con 1,5, capaz que está por acá arriba, ¿no? Pero si venden con 3 no varía. Es más, a medida que vos te haces más eficiente en el uso del pasto, vamos a ir a la próxima. Esta es la eficiencia aparente, o sea, te combina estas dos curvas en una sola. A medida que vos te haces más eficiente, ya el efecto del precio tiende a achicarse. En cambio, si sos muy malo manejando pasto, bueno, si vendés o comprás mal, tiene mayor efecto, ¿no? Sí. Bueno o malo, digamos, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Ok, eso es la fertilización con nitrógeno en esa época. Y quería usar los últimos minutitos para hablar de reservas. Este es un tema que le vamos a meter un montón de cabeza y esperado de proyectos y obtener datos cuantitativos que les permitan a ustedes tener una herramienta que les ayude a decidir cuánta reserva estructural, cuánta reserva coyuntural hacer. Por ahora, los roles que vemos es que en algunos tambos se ve, la verdad que no sé si en sistemas de invernada también, quizás sí, usan la reserva como un seguro contra años secos, contra, vamos a decir, catástrofe, ¿no? 6 meses de seca, donde es muy caro salir a comprar pasto. Entonces, el sistema trabaja con un sobrestock de reservas de 1,5 o 2. Ese es un rol de las reservas que, para lugares como Uruguay, yo creo que tienen mucho valor, ¿sí? O que son necesarios. Es como un seguro que uno paga contra la sequía que va a venir. Porque el punto es que va a venir una sequía. Va a tardar 1 o 2 años, pero seguro que, ¿sí? Si estuvieran quizás en el norte de Europa o en Nueva Zelanda con climas más tranquis, bueno, pero acá o sequía o exceso hídrico, uno de los dos seguro. Y después, bueno, en invierno o en verano son los dos momentos donde tenemos que usar reservas, eso no hay nada nuevo. Quizás el otoño es otro lugar donde yo les diría que no dejen de usar reservas. En los tambos, capaz que en algunos de sus predios también, los enganches de verano a otoño generalmente coinciden con poca superficie disponible de pastoreo, porque están implantando pasturas o verdeos de invierno y están saliendo de los verdeos de verano, ¿no? Entonces tenés mucha demanda para... Y lo que yo veo es que muchas veces los animales empiezan a girar más rápido, ¿sí? De manera que vuelven a la avena, por ejemplo, que se llama temprano, cortita. Esa es la mejor manera de mantener la avena
a muy baja tasa de crecimiento, no le das tiempo de que llegue a la segundo tercio de la parte de rebrote donde realmente pone todos los kilos. Entonces es mejor esperar al verdeo a que esté mejor un poco más y usar ahí reservas, mantener el uso de reservas. Con eso van a cosechar más kilos de pasto por hectárea con bajo pastoreo. Y después, yo lo puse como coyuntural, pero es todo el uso de sistemas de producción de forraje que te den mucho forraje y que vos puedas consumir mucho forraje, necesitan que vos tengas alguna estrategia que te permita variar la carga instantánea. No el número de animales del predio, ni la superficie del predio, pero sí de poder seguirle el ritmo al pasto. Si no, bueno, si no te comes el pasto antes de que esté, o si no el pasto te pasa por arriba. Y no hay muchas opciones que no sean reservas que te permiten ese juego, ¿no? Y si son reservas generadas en el predio, con excesos que podemos fácilmente producir de alta calidad ahí al principio de la primavera, cierra todo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fertilización con nitrógeno, yo no mencioné riego, para aquellos que tienen riego es lo mismo. Capaz que el primer lugar donde vos ponés esos insumos y los querés cosechar eficientemente es el lote que vas a ensilar. Heno, para las condiciones de Uruguay, es en alfalfa, podés lograr algunos puntos buenos, pero el clima te juega siempre en contra. Hay alta chance de que no tengas condiciones climáticas buenas para heno y, bueno, no se los mostré, pero en la base de datos de nutrición se veía clarito. Cuando pasás de pastoreo a silaje, las caídas en calidad son mucho menores que cuando ves lo mismo hecho heno, ¿sí? Incluso de alfalfa. En proteína baja, FDN, FDA sube. Y esto es lo último que le quería contar, es también algo que ustedes van a ver a principios del año que viene, es una guía del sistema de pastoreo que se está implementando aquí en Estanzuela por el equipo de lechería de Santiago Fariña y sus colaboradores, donde nosotros estamos también colaborando un poquito. Lo que nos gustaría tener es poderles predecir tiempos óptimos de rebrote para distintas especies, para alfalfa, para pasturas base festuca, para pasturas base raigras. Y lo que estamos usando son los registros históricos de temperatura para ver cuánto tiempo tardan en acumular el número de hojas, 2,5 para festuca, 3 para raigras, que es óptimo desde el lado del pasto, ¿no? Esto es lo que estamos obteniendo para festuca y esto es para raigras. Las barritas chiquitas quiere decir que no, es increíble, yo esperaba ver mucha más variabilidad. En verano, no importa cómo viene el año, son ahí 30 días. Y a medida que se van metiendo en el otoño, hay mucha variabilidad. Depende si el año era cálido o si el año era frío, ¿sí? Eso ocurre porque vos estás entrando cada vez a temperaturas más bajas, ¿sí? De manera que días que vas sumando, cada vez suman menos. Entonces, tenés que sumar muchos días. Y eso es lo que hace que cuando tenés fríos te vayas de óptimos de 40 y pico hasta 70 días. En primavera ocurre lo mismo. Y en raigras todo un poco más abajo porque es más rápida, pero es lo mismo. Entonces, para algunos meses del año, capaz que con fecha fija, por región de Uruguay, no van a estar tan mal, ¿no? Y acá lo ajusté un poquito para tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, festuca, diciembre, febrero, le estamos dando esperar 3 hojas, ¿sí? Para cuidar un poco más la persistencia en eso. Y después, acá donde hay asteriscos, le estamos dando más rápido de lo que predicen. Porque si esperás lo que te dice la planta que tenés que esperar, se puede hacer reproductivo. Entonces acá estás resignando un poco de productividad, pero simplificás el manejo y no perdés tanta calidad. Para raigras es lo mismo, los números son más chicos. En verano no hay casi datos, no hay corte de raigras perenne en verano, hay muy poquito. Y para alfalfa estamos manejando nudos, 9 nudos, hasta que tengamos mejores datos. Alfalfa nos complica porque responde a fotoperíodo también, entonces eso complica la cuenta. Pero bueno, algo vamos a tener en cuanto a número de días. Y esta es otra cosa que están haciendo en la misma guía. Y si está Marcelo Pla, yo diría que entre él y Santiago lo inventaron o lo implementaron y a mí me encantó. Ir a ver el pasto por ahí es muy simple, pero
Sin eso es muy difícil manejar sistemas pastoriles, ¿sí? Si vos no vas a ver el pasto todas las semanas, no podés tomar decisiones, ¿sí? Fecha fija, bueno, te ayuda un poco, pero eso no te salva de ir a revisar. Y lo que ellos hacen es revisar potrero a potrero, el tambo de acá de Estanzuela, una vez por semana, los viernes, una recorrida de 2 horas, siempre por el mismo camino. Acá lo van a ver escrito todo el sistema mucho mejor. Y van midiendo visualmente qué disponibilidad de pasto tienen en cada potrero, ¿no? Y la línea verde es el promedio. Y de la misma recorrida pueden sacar cuál es la disponibilidad de pasto de la parcela de la que los animales van a entrar y de la que los animales salieron. Y eso te da las entradas y los remanentes que estás manejando. Y la idea es que esto evolucione, bueno, acá lo llené hasta junio, pero lo siguen haciendo hasta ahora, a un sistema de que si vos ves 2 semanas seguidas que el promedio va para arriba, te avise que tenés que tomar una decisión. Algo tenés que cerrar o cortar o porque te está sobrando el pasto. Y si está yendo para abajo, que te avise. Bien. Y todo lo que logra no es nada revolucionario, es avisarte, pero 10, 15 días antes, cómo venís, ¿sí? De acá podríamos también sacar la tasa de crecimiento y ya, si tenés la demanda estimada, compararla para afinarlo. Pero yo creo que con esto solo, ¿sí? Usarlo, implementarlo, que es lo que estamos copiándole ahora en la unidad del lago y en las Brujas también, es la base para empezar a tener un sistema que te ayude o que te avise, ¿sí? Cómo venís. Bueno, parecía mucho, pero lo metí en 40 y pico de minutos. Les agradezco mucho y bueno, quedamos para la pregunta.